¿Qué tal, maestra? ¿Qué tal, maestro? Padres de familia, estudiantes que nos sintonizan, les damos la más cordial bienvenida al teleseminario Galatea TV, organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Dirección General de Televisión Educativa. En esta ocasión vamos a abordar el texto número 5 de la colección Galatea, que se titula Educar para qué. Yo soy Arturo Perrusquía y voy a ser el responsable de coordinar en esta ocasión la sesión de diálogo y reflexión alrededor del tema. En esta ocasión nos acompaña en el estudio la maestra María Asunción Jiménez Mier Terán, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM, ha realizado estudios de traducción en el Colegio de México y de actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Tiene experiencia por 30 años en la docencia y actualmente trabaja como profesora investigadora en el Departamento de Idiomas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus temas de investigación son la construcción de ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante y el fortalecimiento de la tutoría en los procesos de formación de estudiantes y profesores. También nos acompaña Víctor Sandoval Ayala. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha participado en el desarrollo de proyectos de televisión educativa en instituciones como la Dirección General de Televisión Educativa, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y la Secretaría de Educación Pública. Es autor de los libros Introducción a las TIC, El hombre y sus medios, y Radio y Televisión para Maestros. Actualmente se desempeña como docente tutor investigador del Instituto de Educación Media Superior. Con él y con la maestra María Jiménez vamos a tratar hoy el tema de educar para qué. Pero antes de iniciar sobre el tema, enfocarnos directamente al tema, me gustaría que hiciéramos como una especie de contextualización alrededor de la educación. Podríamos empezar por hablar sobre qué significado tiene el término educación. María. Sí. Retomando el origen de la palabra, el origen etimológico de la palabra educación, me gustaría resaltar el término latino, más que el griego de paideia, el de educación latino. Viene del prefijo ex, que quiere decir fuera, y ducere, del verbo ducere, que es guiar o conducir. Y lo que me llama la atención, o por lo que quiero rescatar este origen etimológico, es porque para los romanos la educación consistía en orientar a alguien fuera del pensamiento común, y era extraer los conocimientos de las personas. Entonces, un concepto tan remoto y tan antiguo creo que nos viene muy bien hoy en día para orientar el sentido de la educación. ¿Qué significaría eso de sacar a alguien del pensamiento común? Hasta aquí lo dejo ahorita. Víctor. Bien, retomando lo que dice la maestra, yo creo que es importante pensar no solamente en cuanto al significado del término educación, sino precisamente también en cuanto al sentido. Sucede como con todas las palabras. A mí me parece más importante partir siempre del desconocimiento. Yo soy como partidario de pensar la educación desde la ignorancia, por ejemplo, desde mi ignorancia propia como gente que trabaja en el ámbito educativo, pero también desde la ignorancia que nos corresponde como sociedad en el tiempo en el que estamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es importante tratar de actualizar cada una de las palabras que utilizamos y tratar de encontrar, sobre todo en conceptos tan importantes como en este caso el asunto de la educación, cuál es el papel que le corresponde en el tiempo en el que vivimos, en las sociedades en las que estamos, con las herramientas con las que contamos y sobre todo considerando el sentido que le podemos dar o que le debemos dar en este momento, en esta época en la que estamos. Soy como partidario en ese sentido, sí, de una necesidad de actualización constante de los lenguajes y del significado de las palabras. Muy bien, tocaste un tema bastante interesante que es el sentido. Una vez yo leyendo si no mal recuerdo, el ministro de Educación de Colombia, que se llama José Bernardo Toro, decía que muchas veces nos preguntamos el por qué, pero nunca nos preguntamos el para qué, pero nunca nos preguntamos por qué existe la educación. Entonces me gustaría, como en este diálogo que tenemos,
tocar esa parte. ¿Por qué existe la educación? Bueno, pues si nos atenemos a nuestra tradición grecolatina, habría que pensar que la educación siempre ha tenido un propósito general enunciado filosóficamente, es educar al hombre, formarlo, hacerlo mejor, darle desarrollo, propiciar el desarrollo de todas sus facultades psicológicas, intelectuales, sociales. Y en ese sentido, bueno, pareciera que es una práctica inherente a la cultura, a la civilización. Y en ese sentido, retomando lo que decía el profesor Víctor sobre el concepto de educación, bueno, necesariamente hay que ubicarlo en el contexto y en el devenir histórico, ¿no? Si para los griegos la finalidad, o para Platón, la finalidad de la educación era formar ciudadanos políticos aptos para la conducción del Estado, cada sociedad o cada conformación social ha tenido un propósito, ¿no? Que es educar, formar al hombre, insertarlo en la cultura para fines específicos que pueden ser muy loables o también muy pragmáticos, ¿no? Ahí es donde yo entraría también un poco en conflicto respecto al punto de en qué medida realmente la educación hace mejores seres humanos o hace mejores personas. En qué medida realmente la educación genera mejores ciudadanos o incluso mejores formas de vida. Si vemos la educación a lo largo de toda la historia, bueno, pues también tendremos que discutir muchas de las cosas que tenemos actualmente y que distan mucho de manifestar una educación en la sociedad en la que estamos, ¿no? Creo que en ese sentido es como peligroso también asumir únicamente el lado bueno de la educación. Hay que tener muy presente que la educación siempre está en manos de las personas, de los seres humanos, y eso implica gobiernos, eso implica políticas, eso implica también muchas turbulencias y muchas perversidades que se van atravesando en el camino, y a final de cuentas tenemos un mundo deshecho por el exacerbado uso de tecnologías que a veces de repente, decías Arturo hace rato, el por qué y el para qué educar, pero creo que también es importante preguntarnos si estamos capacitados conscientemente, si estamos preparados para manejar los resultados de los conocimientos que vamos desarrollando. Hay muchas aplicaciones tecnológicas que actualmente se usan y que son en detrimento del planeta en el que estamos, y eso implica una profunda irresponsabilidad y como que refleja una poca preparación de nosotros respecto al conocimiento que vamos desarrollando, y finalmente eso implica, yo creo que una necesidad también de criticar y de cuestionar la forma en la que nos estamos educando actualmente y en la que nos hemos educado ancestralmente también. Comentas, María, que la educación es una práctica inherente a la sociedad y es muy similar a lo del texto que cito de José Bernardo Toro, que dice que regularmente hacemos como este ejercicio del acto de educar, lo construimos como un acto natural cuando en realidad es algo socialmente construido, ¿no? Y tiene mucho que ver también esto que comentas, Víctor, sobre la idea de si hacemos o no hacemos buenos ciudadanos, ¿no? Los principios, la intención que tiene la educación, cuál es el fin último que debe alcanzar. Entonces, yo los quiero invitar a que vayamos centrando y corriendo la discusión para dejarle algo a nuestro público que nos escucha y definamos qué vamos a entender en esta mesa por educar. Bueno, bueno, a mí me gustaría plantear ahora sí el concepto griego, la paideia. Educar en el sentido de no abordar una disciplina o un conocimiento de algo externo a nosotros, sino entender educar como la construcción del ser humano, la construcción de la persona a la manera de la metáfora de Galatea, como una escultura que se va construyendo a base de cincel y martillo. Y para mí ese sería el fin último de la educación, la construcción, la formación de la persona en función de un devenir colectivo, social. Víctor. Yo creo que es importante partir, lo que decía hace rato, de una reconceptualización del término educativo, del término educación, y yo lo podría hacer, no sé qué entendamos todos, pero sí puedo compartir lo que yo entiendo por educación.
Y precisamente es eso, para mí la educación es, sobre todo a lo largo de los años que tengo ya de ejercer como docente, tengo como muy claro que la educación es una experiencia de acompañamiento y de compartir. En ese sentido, a mí me parece que la educación es, aunque suene quizá un poco cursi el asunto, es una expresión de amor social, en el sentido del compartir y en el sentido del acompañar. Yo disto mucho de ver la educación como un trabajo en el que una persona opera ciertos cambios en otra. Estaría más cercano de entender que los dos somos dos o muchas o todos los que estamos involucrados en un proceso educativo participamos de la misma forma como hacedores y como transformados dentro del mismo proceso. Por eso prefiero pensarlo como un acompañamiento y como un compartir. Y en ese sentido a mí me parece que es una expresión de amor. Y la finalidad de la educación me parece que no puede ser otra más que vivir de manera mejor cada día, tanto en nuestros pequeños contextos como en el mundo en el que habitamos. No le veo ninguna otra utilidad. Yo invitaría a que después regresemos a las partes de las finalidades y voy a centrar en dos cuestiones que comentaron que se me hacen relevantes. La primera, la construcción de la persona, la formación de sujetos sociales o socialmente responsables. La segunda, esta experiencia de acompañamiento. ¿Sí? Esto es lo que nosotros plantearíamos o ustedes plantearían como el ideal, quiero suponer, de hacia dónde tendría que caminar la educación. Si es cierto, cada uno de nosotros tiene como los fines y las metas de la educación planteadas hacia una dirección, pero siempre están los gobiernos que comentábamos hace un momento. Claro. Entonces, la pregunta sería, estos fines que ustedes plantean o estos objetivos, el sentido de por qué existe la educación, ¿cómo han sido o cómo los han vivido ustedes en México en su proceso de aprendizaje? Bueno, pues como parte de una colectividad y de una historia no podemos estar exentos de las ideas y los patrones dominantes. Digo, la tradición occidental marcada por el pensamiento pragmático de relacionar conocimiento con poder, con autoridad, no nos deja inmunes. Entonces, la educación en México, y yo supongo que en gran parte el contexto occidental, el conocimiento está cargado de sentimiento de poder y de dominación. Y bueno, entonces la educación tradicionalmente se ha asociado con los beneficios que se obtienen del conocimiento para el propio estatus o para el dominio sobre los demás, ¿no? Y como decía Víctor hace rato, esa parte negativa de la educación pues también va acompañada de una parte luminosa, de una parte donde ha habido un grandísimo e importante movimiento social que se origina desde el siglo XVIII en México con el pensamiento liberal y posteriormente con el movimiento de la Revolución Mexicana, que hacen de la educación y la cultura una lucha por una sociedad más justa, más equitativa. Y bueno, yo creo que esa impronta blanco y negro prevalece en las experiencias de todos los mexicanos y en las vidas personales de cada uno de nosotros pues se va manifestando, ¿no? En mi vida personal, obviamente siempre está ese contraste tanto en mi propia experiencia como en la de mis estudiantes. Víctor. En mi caso personal, yo llegué a la educación un poco de manera casual. Yo terminé la licenciatura y estuve trabajando como guionista en diferentes instituciones y demás. Y de repente, la verdad es que me empecé a aburrir del trabajo en oficina, me pareció algo verdaderamente abominable en lo que tiene que ver con mi existencia. Y de repente me encontré con la posibilidad de dar clases, empecé a experimentarlo. Y sí, tengo que decir que la experiencia educativa ha sido muy transformadora para mí. Ha sido, ha implicado una de las transformaciones más radicales. Y por una parte está lo que dice la maestra, el hecho de que en el ejercicio de docente me ha resultado muy claro el hecho de todo el cúmulo de intereses que están detrás de las instituciones educativas y que lo que menos consideran es, en principio no consideran a los estudiantes como personas. Siempre está este asunto de que se les trata como números, siempre está este asunto de la despersonalización, que en el fondo también es una deshumanización de las instituciones y de los procesos educativos. Pero por otra parte está lo que a mí me mantiene como fascinado ahora con el trabajo en el ámbito educativo, que es la parte humana. Efectivamente, y todos fuimos estudiantes y en ese sentido todos tenemos bien claro y desde la primaria te das cuenta quiénes son los profesores,
quiénes son los profesores que realmente les interesa algo, qué son las cosas o las lecciones que valen la pena dentro de las clases. Y está la parte de la educación que a mí me resulta fascinante, que es lo que sucede fuera de las aulas. En una de las universidades donde trabajaba, en la UIC, yo les decía mucho a mis chavos que lo importante de las clases no sucedía en el salón, porque ahí me seguían viendo como profesor, que lo importante era que nos viéramos afuera en los parasoles, que era una zona muy linda, que tenía pues tal cual parasoles y mesitas para desayunar y comer y la. Y ahí nos juntábamos, de repente los chavos se juntaban conmigo y empezábamos a platicar de manera muy distendida y empezaba a generarse algo que para mí es en esencia lo fundamental de la educación, no porque estuviera yo ahí participando en esas sesiones, estoy seguro que todos los profesores en todas partes del mundo hemos tenido y tenemos en la actualidad ese tipo de sesiones con los chavos. Esas sesiones que se dan fuera del aula y en las que empiezas a platicar, sí, de lo que se vio en la sesión, se acaba de ver en el salón, en el aula, pero también se empieza a hablar de la parte personal y se empieza a integrar el conocimiento, determinadas teorías, cierta película, si fue una clase de cine, con las experiencias propias. Salen las historias de amor, pero por supuesto, todo el tiempo, ¿no? Salen las historias familiares y todo se empieza a integrar en una sola unidad comunicativa que sí nos permite estar de manera muy cercana, en un diálogo muy sincero, muy directo, y que termina siendo transformador. A mí me parece que esa parte de la educación está un poco ahí tras bambalinas, pero habría que recuperarla, habría que inyectarle más vida a los procesos educativos, a las dinámicas educativas, y habría que hacerle de esa manera una especie de contrapeso a todo lo que nos viene a través de las instituciones y que termina tratando de ser siempre coercitivo, cuadrado, aburrido y muy soso dentro de las clases. Quiero rescatar dos cosas. Una es esta relación de los fines de la educación en México que comenta María sobre el vínculo conocimiento-poder. Y la otra, la que comentas, Víctor, sobre la transformación de los sujetos, pero que no está enfocado en los fines propios de las instituciones. Una transformación, no lo quiero poner en términos de positivo o negativo, no lo quisiera calificar, pero sí una transformación que no se da o no está marcada en los planes de estudio. Exacto. Más enfocado hacia lo humano. Exacto. Tú hablas algo sobre lo que muchos conocen, o ustedes conocen, profesores, sobre lo que es el currículum oculto. Claro. Que en tu caso ya no sería tan oculto porque se fueron a los parasoles, ¿no? O sea, ya están allá afuera, claro. Ya es un currículum abierto, pues ya no es oculto. Sin embargo, tocaste cosas que tienen que ver con los métodos, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los métodos que ha utilizado la educación mexicana para alcanzar los fines que se proponen? No los fines que estamos nosotros planteando aquí como lo que podría ser el ideal, sino los fines que ellos están buscando, esta generación de conocimiento nada más para adquirir poder, esta despersonalización del estudiante, claro, volviéndolo número, ¿no? Este tipo de, pues sí, de deshumanización del proceso. Cuando ya nos decía María que lo que planteaba Platón era formar buenos ciudadanos, o sea, había otras intenciones en el propósito de educar que, bueno, estamos viendo que no se están realizando hoy en día. Pero ¿qué métodos se utiliza el Estado mexicano o las instituciones para hacer lo que está haciendo ahorita? Pareciera como que a pesar de los avances de las ciencias de la educación, hay una resistencia a concebir que la educación no es transmisión de conocimientos, que no somos seres que sabemos cosas y las transmitimos, como diría Freire, como alcancías a los que están enfrente de nosotros, sino que el conocimiento se construye y que además es un esfuerzo intencional y además es parte de la naturaleza humana, la necesidad de conocer para estar en la vida, para resolver problemas, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia ha sido esa, una educación transmisora, una educación domesticadora, donde lo menos que se provoca o se intenta hacer es despertar el conocimiento. Yo aquí quisiera retomar esta idea de los romanos, ¿no? Si educar es conducir o guiar a alguien fuera del pensamiento común, pues tenemos una tarea muy grande todos, porque el pensamiento común es el que nos ha orillado ya muy cerca de la barbarie, ¿no? A reproducir la destrucción de la naturaleza y la destrucción del ser humano. Entonces yo creo que en ese sentido, si nos acercamos a un concepto, a una nueva concepción de la educación, donde es tan importante construir conocimientos como conocimientos sobre nosotros mismos y nuestra vida en el planeta
y lo que tenemos que hacer para asegurarla, para evitar la extinción, ¿no? A mí me gusta mucho esto que comentas, ya lo has mencionado otras veces y se me había pasado. Esta parte de salir de lo común, en realidad esa es una parte fascinante de la educación, pero no se cumple, es más bien todo lo contrario. De repente los sistemas, bueno, en el caso de México, a ver, lo que yo he conocido, no puedo hablar de algo que no conozca, lo que yo he conocido, instituciones públicas e instituciones privadas. En instituciones privadas, no voy a mencionar nombres porque no voy a decir algo muy agradable, pero de repente el gran punto es que los estudiantes son clientes y uno como docente se vuelve empleado de los estudiantes y eso coarta toda posibilidad de comunicación. En el momento en el que hay una relación económica entre los que estamos en un salón de clases, ahí se acabó cualquier posibilidad de que suceda el milagro de la educación y de la comunicación educativa, que digo yo, ¿no? Que no es tan milagroso tampoco, en realidad sucede muchas veces. Porque entonces los chavos saben perfectamente que ellos están pagando determinada cantidad de dinero, o ahora con esto de las becas crédito lo van a pagar después, y entonces se sienten con todo el derecho para que uno les dé las clases que ellos quieren, ¿no? Cuando además yo, para empezar, estoy en contra también del asunto de dar clases. Yo creo que la clase no la doy yo, sino que la construimos todos, como